El año 1947, julio, cuando un objeto extraño se estrella en un rancho en Roswell, Nuevo México, atrayendo la atención del mundo y desatando rumores de ovnis y vida extraterrestre. Desde las afirmaciones iniciales del ejército de que se había encontrado un disco volador hasta la explicación posterior de que era un globo meteorológico, la verdadera naturaleza del incidente de Roswell ha estado envuelta en misterio y especulación. Pero, ¿qué sucedió exactamente en Roswell? ¿Realmente se estrelló un platillo volante allí y se encontraron seres alienígenas en los restos? ¿Y por qué fue el incidente encubierto por el gobierno durante tanto tiempo? Estas son solo una pequeña parte de las preguntas que continúan emocionando a los investigadores hasta hoy, a las que buscaremos respuestas en el episodio de hoy de Orígenes Secretos. Bienvenidos. Richard Rinkin es un aviador veterano que observa el vuelo de objetos redondos volando a 80 kilómetros por hora, dispuestos en forma de letra V. Una mujer de la ciudad ve lo mismo. Más tarde, el 2 de julio de 1947, alrededor de las 9:50 de la noche, una familia vio un objeto volador brillante con forma ovalada que dejaba una luz roja detrás. Exactamente al mismo tiempo, un granjero llamado William McBrazel escuchó una fuerte explosión. Al día siguiente, en el pasto de la granja, él, junto con Timothy Proctor, de 7 años, el hijo de los vecinos, notó piezas ligeras de metal esparcidas caóticamente sobre una gran área. Resulta que el objeto visto por varios observadores se estrelló en el rancho del granjero, habiendo explotado previamente en el aire, muy probablemente debido a las malas condiciones climáticas y tormentas magnéticas. Después de llevarse algunas piezas para mostrar a sus vecinos, el granjero las lleva a Roswell y las presenta al sheriff George Wilcox. Las piezas estaban hechas de un metal extraño, delgado, similar a papel de aluminio, y no sufrían ninguna deformación, incluso cuando se golpeaban con un martillo. Además, algunos de ellos tenían extraños jeroglíficos. El sheriff contactó al comandante de la base de élite de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y un grupo especial de oficiales llegó al lugar, que el primero llevó a la mansión el 7 de julio de 1947. Se encontraron más restos de metal y a unos 3 kilómetros de distancia se halló la nave parcialmente incrustada en el suelo. Dispersos alrededor de la nave había 4 cuerpos muertos de la tripulación que luego se asumió que se habían eyectado momentos antes del choque. Los cuerpos de los pilotos estaban vestidos con trajes plateados elásticos. Junto con los restos de la nave fueron cargados en 2 camiones y llevados a la base esa misma noche. Una unidad especializada de la policía militar es enviada para acordonar el área alrededor de la granja. También se está enviando un comunicado de prensa sobre el extraño evento. El 8 de julio de 1947, un titular en la portada del Roswell Daily Record informó que el ejército había encontrado un platillo volador. El comunicado de prensa dice: los muchos rumores sobre discos voladores se convirtieron en realidad ayer. El Servicio de Inteligencia del 59º Grupo de Bombardeo de la 8ª Fuerza Aérea de la base de Roswell pudo adquirir uno gracias a la cooperación de un agricultor local y el sheriff del condado de Chávez. El objeto volante aterrizó en los terrenos de un rancho cerca de Roswell la semana pasada. Como no tenía teléfono, el granjero mantuvo el disco hasta que se contactó con el sheriff, quien a su vez notificó a Match Jess, un mariscal de inteligencia del Grupo 509, ese grupo bombardeado. Se tomaron acciones apropiadas de inmediato y el disco fue retirado de la granja. Después de la inspección en la base de la Fuerza Aérea de Roswell, fue entregado posteriormente por el Mayor Marshall a las autoridades superiores. Esa noche, sin embargo, el comandante de la 8ª Fuerza Aérea convocó una conferencia de prensa para refutar el informe que ya circulaba, ya que Washington había ordenado encubrir el caso. Entonces, al día siguiente, la versión oficial cambia repentinamente y se informó que solo era un globo meteorológico caído y que no hay misterio alrededor del caso. Sí, claro, lo extraño es que Roswell era el hogar del 59º Escuadrón de Bombardeo. Era el único escuadrón armado con bombas atómicas. Sus pilotos eran los mejores del mundo y la idea de que oficiales de inteligencia de esta base pudieran confundir un globo meteorológico con un ovni es absurda.
Los restos del disco junto con los cuerpos muertos fueron llevados a la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson para investigaciones, que era el centro de investigación científica y técnica más avanzado de los Estados Unidos en ese momento. Allí, los especialistas encontraron que la nave fue fabricada utilizando tecnología extraterrestre. La intervención militar así evitó la fuga de información y el caso Roswell se hundió en el olvido. Entre enero de 1947 y diciembre de 1952, 16 ovnis más estrellados, 65 cuerpos alienígenas y un alienígena vivo. 10 que sobrevivieron a un accidente fueron encontrados. De estos incidentes, 13 ocurrieron dentro de las fronteras de Estados Unidos y 3 ocurrieron en Noruega y México. Varios años después, muchos de los testigos presenciales del accidente que aún vivían comenzaron a hablar sobre lo que habían visto, y el mayor Jesse Marcel, uno de los hombres que despejó los escombros, anunció abiertamente en una entrevista en 1980 que los restos eran sin duda de una nave espacial, no de un globo meteorológico, y que el ejército encubrió el caso. Sus palabras fueron respaldadas por otros testigos presenciales de lo que realmente sucedió. En 1991 apareció otro testigo del incidente, Glenn Dennis. En 1947 llevó a un soldado a un hospital del ejército cerca de Roswell y encontró una tensión inusual. Él supuso que estaba relacionado con un accidente de avión y pidió ayudar. Detuvo a una enfermera que salía de la sala de manipulación, pero ella le aconsejó que desapareciera de inmediato para no meterse en serios problemas, lo cual, en cierto modo, ocurrió porque después de un rato, la policía militar lo escoltó fuera de la base. Al día siguiente, la volvió a ver y ella estaba muy emocionada. Insistió en que jurara no contarle a nadie y compartió detalles sobre cuerpos alienígenas encontrados. En 1995 también apareció evidencia física del incidente. Un oficial que deseaba permanecer anónimo mostró una película que había filmado personalmente en 1947 y que había mantenido oculta desde entonces. La cinta contenía una grabación de una autopsia realizada en uno de los cuerpos alienígenas. Desde el lanzamiento de la película, la historia ha vuelto a ser el centro de atención pública y el extraño comportamiento de los militares aumenta el misterio. Algunos de los testigos incluso acusaron a los militares de secuestrar a sus familiares que no guardaron silencio sobre lo que vieron. Entre ellos estaba el mayor Marcel, quien afirmó que su padre había sido víctima del encubrimiento del gobierno después de revelar lo que había visto. ¿Qué sucedió después de Roswell? De posibilidad de un objeto no se estrellar accidentalmente en estas tierras. ¿Podría haber sido esto una señal, una pista para la conciencia de la humanidad? Roswell es un evento cuya historia ha sido suprimida y se formó una comisión conocida como el Majestic 12 con motivo de este evento. Creado por el general George Marshall, su propósito era investigar los choques de ovnis en Roswell y Magdalena. El director de la CIA en ese momento, el almirante Helen Cotter, decidió tomar el control de todos los equipos civiles de investigación de ovnis e implantar a su propia gente en ellos. El Majestic 12 está compuesto por 12 distinguidos militares, inteligencia y científicos encargados de investigar y descubrir el evento. La existencia de MJ-12 fue afirmada por primera vez a finales de la década de 1980 por un documento supuestamente filtrado de una agencia gubernamental. El documento contiene una lista de nombres de individuos prominentes que se afirma fueron miembros del comité, incluidos altos mandos militares, científicos del gobierno y agentes de inteligencia. Con la creación de MJ-12, la CIA no pudo usar esta información para influenciar a las personas en ninguna dirección deseada. Por lo tanto, el programa de platillos voladores permaneció completamente bajo el control de MJ-12 y la evidencia física fue debidamente retirada y ocultada. En 1958 se descubrió un ovni intacto en el desierto de Utah. Probablemente fue dejado allí a propósito y era un verdadero misterio para los científicos de la época.
Su conjunto de herramientas resultó ser tan complejo que permaneció incomprensible para los especialistas estadounidenses. Estas naves espaciales fueron mantenidas en secreto durante años, en lugares ocultos y analizadas por los mejores expertos. Sería realmente interesante descubrir dónde se guarda toda la información sobre los ovnis. Quizás el lugar más famoso al que se rumorea que alberga restos alienígenas es una instalación de ingeniería secreta conocida como Área 51. Después de años de negar su existencia, el gobierno de los Estados Unidos finalmente reconoció oficialmente la base. Pero es posible que el Área 51 esté almacenando artefactos alienígenas, artefactos recogidos de accidentes alienígenas. La base militar secreta Área 51 en Nevada se dice que es un centro de investigación del caso Roswell, pero también otros encuentros extraterrestres, así como viajes en el tiempo, teletransportación y saltos entre realidades paralelas. Si un ovni realmente se estrelló en Roswell y se encontraron cuerpos extraterrestres a su alrededor, ¿sabemos qué eran? ¿De dónde vienen? ¿Y por qué? Veamos la siguiente idea. Se afirma que los extraterrestres de Roswell son grises, una raza que proviene de Zeta Reticuli, un sistema estelar binario ubicado a unos 39 años luz de la Tierra. La constelación Reticulum, registrada e introducida en el siglo XVIII por Nicolas Louis de Lacaille, es una de las constelaciones más pequeñas del cielo austral. Aproximadamente 15 estrellas de la constelación pueden observarse a simple vista, pero la mayoría de ellas son muy tenues y ninguna tiene magnitud visible. Las 4 estrellas más brillantes forman un rombo, en uno de cuyos vértices se concentran varias estrellas más. Zeta Reticuli está cerca de la estrella de Barnard, que es parte del sistema de Orión. Boris, mío, ¿cómo se veía? Grandes criaturas son pequeñas y frágiles, con grandes piel, sin cabello y cabezas grandes. Su altura promedio es entre 90 y 150 centímetros. Tienen ojos grandes en forma de almendra, completamente negros y ligeramente inclinados. Nariz ligeramente pronunciada, 2 pequeños orificios, boca pequeña. En lugar de las orejas hay aberturas que reemplazan completamente, carecen de ellos. No tienen sistemas reproductivos ni digestivos y se reproducen por clonación. Los primeros estudios de Grace que conocemos son del caso Roswell, cuando en enero de 1947 un agente del FBI informó del descubrimiento en el desierto de 3 platillos voladores en los que se encontraron los cuerpos de seres humanoides con trajes plateados de solo 3 pies de altura. Los restos de la nave junto con los extraterrestres fueron llevados a la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson para su examen. ¿Por qué necesitan estos seres venir aquí a la Tierra? La oficial de la NASA, Trish Chamberson, anunció en una conferencia de prensa en Washington que los extraterrestres han visitado la Tierra durante mucho tiempo y hemos tenido contacto con ellos. Dijo, los grises han estado visitando nuestro planeta durante miles de años. Incluso tienen una base en el lado oculto de la Luna y actualmente están extrayendo minerales. También están desarrollando Júpiter. Eso es bueno. Son criaturas amables. No hablan mucho, pero están muy preocupados por nuestras armas nucleares, ya que afirman que las explosiones nucleares afectan. Cooper Stein murió el año siguiente. Dolan le pidió a Stein que explicara el proceso de su visita a la base con su superior y lo que vio allí. Stein respondió que los llevaron a la base S4, que está ubicada a unos 20 a 25 kilómetros al sur del Área 51. Vio aviones que parecían platillos voladores en diferentes puertas de garaje. El primer garaje contenía la nave de Roswell que estaba dañada y todos los extraterrestres dentro de ella murieron, excepto 2. Stein describió la nave de Roswell como hecha de papel de aluminio pesado y liviano, pesando alrededor de 130 kilogramos. Afirmó que su fuente de energía era como la gravedad inversa e incluso obtuvo el código matemático para la inversión de gravedad más tarde. Stein también dijo que vio evidencia de diferentes tipos de extraterrestres grises cuando le mostraron una película de autopsia y le dijeron que iban a entrevistar a un extraterrestre gris en ese momento. La nave espacial o los ovnis encontrados en Roswell y otros choques sentaron las bases para el desarrollo de métodos de propulsión avanzados
que organizaciones secretas utilizaron en las décadas siguientes. Hay alguna información sobre Majestic 12 que describe estos motores. Pero si estas civilizaciones extraterrestres tienen tecnología tan avanzada, ¿por qué sus objetos voladores se estrellan en la Tierra y se puede prevenir esto? Bueno, según el libro Mi padre era un hombre de negro de Jan Van Helsing, el incidente de Roswell involucró no solo una nave, sino dos que se estrellaron después de accidentes en diferentes áreas de los Estados Unidos. Se dice que las naves de estas razas pueden permanecer en el aire durante un tiempo, incluso dañadas, de ahí la diferencia espacial. De hecho, la razón de la caída de los platillos volantes no es algún problema en el motor, sino en la orientación del campo del planeta. Las máquinas voladoras de los representantes de la raza en ese entonces tomaban la forma de discos que eran impulsados según el principio usual de fusión. Tenía ventajas significativas, pero también desventajas. En este método, el campo repelido debe, por supuesto, estar en un ángulo absolutamente correcto con la superficie de la Tierra. Pero los pilotos empleaban una tecnología de guía que es autorreguladora y por la atracción de los campos magnéticos de la Tierra. Pero los extraterrestres habían llegado recientemente a la Tierra desde un planeta con un campo magnético estable, donde crearon y utilizaron el motor del aparato. El campo magnético de la Tierra es realmente inestable, sujeto a fluctuaciones cíclicas y en circunstancias desfavorables crea un vórtice de campo. Durante el incidente de Rosso de 1947, una de las naves se balanceó. Su campo chocó inesperadamente con el de su compañera y las dos naves colisionaron y resultaron gravemente dañadas. La causa de las fluctuaciones magnéticas en ese momento fue alguna perturbación eléctrica. Después de eso, las máquinas cayeron, una cerca del lugar de la colisión, la otra cerca del reactor. Los otros a varios cientos de kilómetros de distancia. Todos los miembros de la tripulación murieron en el impacto. Por sí misma, la fina capa de tales discos no es estable porque no están protegidos contra caídas y durante el vuelo no actúan fuerzas externas sobre el campo de todos modos. Cuando los objetos voladores se estrellan en la Tierra, son clasificados inmediatamente como de alto secreto y llevados a bases para analizar los motores, con la aspiración secreta de algún día usar la tecnología alienígena contra naciones enemigas. ¿Qué pasaría si estas tecnologías alienígenas comenzaran a ser utilizadas por nosotros y no se están desarrollando ya? En el libro, Van Helsing presenta dos conclusiones interesantes que hace. La primera se basa en una entrevista del editor de la revista UFO, Bill Burns, con el almirante George Hoover, quien murió en 1998. Hoover trabajó para el Servicio de Inteligencia Naval. Según él, el gran secreto de la Marina es que los visitantes en Roswell son, en realidad, las criaturas de Roswell eran viajeros del tiempo, no extraterrestres. Él enfatiza que el mayor misterio ni siquiera es el viaje en el tiempo, sino las habilidades y poderes de conciencia de estos viajeros. Lo que asustaba a los militares era realmente el conocimiento de las capacidades humanas reales. El almirante Hoover continuó explicando que somos capaces de construir la realidad de tal manera y es completamente real como los humanos del futuro han aprendido a hacer, lo que les da acceso a posibilidades tan increíbles como viajar entre realidades. El segundo mensaje que hace el autor está relacionado con los cuerpos de seres extraterrestres. Señala que algunos alienígenas no poseen la carne físicamente organizada conocida por los humanos, sino que son simplemente seres espirituales que habitan un cuerpo artificial y no biológico, en parte porque es mucho más adecuado para los viajes espaciales. Esto significa que son insertados en un cuerpo preparado, lo que significa que encarnan en él sin perder su conocimiento. Es como subirse a un auto y conducir de un punto A a un punto B. Cuando salen, todavía recuerdan todo. Este es el caso de muchos de los llamados extraterrestres, que a diferencia de los humanos, no olvidan lo que aprendieron cuando entran en un nuevo cuerpo, sino que tienen una visión general de milenios e incluso más. Aceptan la carne que habitan como una herramienta con la cual operar en el mundo físico.
Pero no nos sucede eso a nosotros mismos respectivamente a las almas cuando estamos en cuerpos humanos. Nosotros también tenemos una tarea que realizar y la carne es el instrumento mediante el cual nos realizamos a nosotros mismos como almas, seres espirituales en el mundo físico presente. Si logramos incluir estos dos aspectos en nuestra vida diaria y realizamos que en realidad no somos los cuerpos, estamos en ellos y que con nuestros pensamientos, deseos y emociones podemos crear nuestra propia realidad, ya hemos dado el mayor paso. Curiosamente, en abril de 2020, en un mensaje de video, la bisnieta de Eisenhower habla sobre los encuentros de su bisabuelo con extraterrestres. Ella completa su mensaje con una advertencia sobre la élite planetaria que existe actualmente en la Tierra. Las fuerzas supersecretas de las leyes cósmicas y de la creación natural se oponen a tus diseños y a tu plan antivida. Grandes fuerzas están en acción que no te permitirán triunfar. Siento por ti en este momento. Lo siento por ti porque deseas desempeñar este papel oscuro y sombrío. Si continúas violando la independencia y la libertad de las personas, te hundirás más y de ahí no podrás salir. No sé cómo se ve eso para ti, ni siquiera estoy seguro de si eres de la raza humana. Intentar separarnos de la fuente, que es nuestro derecho de nacimiento sagrado, y convertirnos en presa, no corresponde a la línea original de amor incondicional de la que todos originamos. Según fuentes, el mismo Eisenhower concluyó un contrato con representantes de la raza Grid. Según el acuerdo firmado, los extraterrestres reciben permiso para realizar experimentos biológicos, incluidos los humanos, y el gobierno recibe tecnología alienígena, incluidas aquellas con aplicaciones militares. Los representantes de otras razas alienígenas rechazan dicho consentimiento porque efectivamente situaría a una nación por encima de otra. Según Laura Eisenhower, los signatarios del tratado provienen de grupos fallidos que han dañado irreversiblemente su ADN. Ella dice que cada presidente sucesivo después de se requiere que mi bisabuelo renuncie el tratado existente y la carpeta secreta sobre la presencia de extraterrestres se pasa de presidente a presidente. El ocultista y medium de California, Gerald Light, afirma haber asistido a esta reunión para ver cuál será la influencia sociológica y el impacto que el contacto tendría en la sociedad. La carta escrita por el propio medium dice: "Acabo de regresar de Muroc, la base de la Fuerza Aérea Edwards. El informe es real, asombrosamente real. Durante mi visita de 2 días, vi 5 tipos diferentes de aeronaves siendo investigadas y probadas por nuestros pilotos con la asistencia y el permiso de los extraterrestres. En los últimos años, más y más documentos que prueban la presencia de seres extraterrestres entre nosotros han sido desclasificados o han salido a la luz. El mismo John Kennedy quería presentarlos al público ya en la década de 1960, pero fue demasiado pronto. Es por eso que están preparando lento, pero seguramente a la humanidad para una nueva era a través de libros y especialmente de películas. Una cosa es cierta, no estamos solos, estamos listos para aceptar la verdad y conocerlos. Depende completamente de nuestra elección. Nos inclinamos ante ustedes y les agradecemos por ver otro episodio de Orígenes Secretos. Mantengan sus mentes abiertas y hasta que nos volvamos a encontrar.